A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Esto lo dijo el mismo Cristo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Así dice, jovencitos. Así dice, niños. Cristo dijo, y aquí vamos a probar a ver si lo que dice Cristo es verdad. Oigan bien lo que les digo. Aquí vamos a probar si lo que dice la Biblia es cierto. Cristo mismo dijo, Cristo, el que murió en la cruz, de quien hablamos nosotros tanto acá, dijo, si alguno cree en mí, ahora, pero no es solamente creer o decir yo creo en Cristo. Lo que quiere decir que nosotros debemos creer que Él murió. ¿Cuántos creen que Cristo murió? ¿Han visto alguna vez hasta una imagen por ahí, una pintura a Cristo en la cruz? Cristo murió en una cruz. Hace muchos años, Dios sacrificaba un animalito, o mandaba sacrificar un animalito, un corderito o un chivito, y lo degollaban y se derramaba la sangre, y con eso Dios se olvidaba ya de los pecados de las personas. Y eso lo hizo por muchos años, que los sacerdotes judíos mataban un animalito y le sacaban la sangre, y ya eso la ofrecían a Dios para que les perdonara los pecados. Y ese animalito venía simbolizando la venida de Cristo. Por eso cuando Cristo vino y murió en la cruz, su muerte sirvió para que nosotros tuviéramos vida espiritual. La muerte, el sacrificio de Cristo sirvió para que nuestros pecados fueran quitados y para que Dios hiciera morada en nosotros. Alguien de ustedes va a tener una experiencia, y digo ustedes aquí al frente para que lo entiendan ustedes allá atrás. Cristo dijo así de sencillo. Y hermano, hermana que vienes enfermo en esta noche, prepárate para que Dios te dé una bendición que jamás la olvides. Piensa en esto. Cristo dijo, piensa en lo que Cristo dijo, crea lo que Cristo dijo, recibe allá adentro lo que Cristo dijo y haz que eso se haga una realidad en tu vida. Cristo dijo, el que cree en mí, que quiere decir el que cree en que Cristo murió en la cruz. El que cree en mí, el que cree en mí. No repito lo demás porque hay veces que son palabras que no traen el complemento que necesitamos. Solamente el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién de ustedes sabe lo que es un río? Un río, ¿verdad? ¿Saben lo que es un río? ¿Saben lo que es un río? Fíjate lo que dijo Cristo. Si tú crees que yo morí en la cruz y que eso era para tu bien, en el momento que creas va a brotar. ¿Cómo podemos entender la palabra brotar en inglés? Ustedes que hablan inglés. Brotar, salir. Como por ejemplo, si vamos en la calle y en la calle de pronto sale agua de ahí de repente, empieza a salir agua. ¿Qué sería? Explode. Ok, fíjese bien. Haga de cuenta que usted está así como esa parte de la tierra de la calle. Y dice Cristo, si tú crees en mí,
si tú crees que yo morí en la cruz. Dice, de tu interior. ¿Tienen en inglés por ahí la Biblia? No. ¿Qué dice en inglés? A ver, hija, ¿qué dice en inglés? De tu interior. ¿Cómo podemos leer ahí? A ver, tía Marlene. Amén. Oiga, el que crea en mí, dijo Cristo, ríos brotarán. Ríos como ríos. Cuando dice de agua viva, está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del mismo Dios. Dios no es como yo, Dios no es como tú. Dios es Espíritu. Y Dios, ¿han oído de Adán y Eva? ¿Alguien me puede decir qué ha sabido cuando Dios formó a Adán de la tierra? ¿Qué pasó enseguida después que lo hizo? ¿Se acuerdan? Después que lo hizo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Cuando ya hizo aquella forma de Adán de la tierra, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo? Antes de eso, lo primero, en cuanto hizo la forma de tierra o de lodo, en cuanto hizo la forma de Adán, ¿qué hizo? Ayúdenos, papás. Sopló. Fíjese bien. Sopló. Si tú soplas, sale aliento de ti. Algo que es parte tuyo. Algo que es parte mío. Pero yo soy un hombre, tú eres una mujer, y tú puedes soplar y sale aire de ti. Pero Dios es algo así como si fuera el aire que no se puede ver. Y cuando dice Dios sopló, es porque están dando a entender la existencia de Dios. Y si dice Dios sopló espíritu en aquella forma, quiere decir que del mismo ser de Dios salió y entró en aquella forma de barro que era Adán. Y en cuanto el aliento de Dios, el soplo de Dios salió, lo cual quiere decir que parte del ser de Dios entró en aquella forma, y al entrar parte del ser de Dios en aquella forma, empezó el hombre a sentir lo que sucedía alrededor. Empezó a ver, empezó a entender por el soplo de Dios. Cuando habla del soplo de Dios, es que nosotros tenemos algo de parte de Dios. Cuando Dios creó a Adán, le puso algo de él. ¿Qué sería lo que le puso de él? El soplo, el aliento, espíritu, parte de él. Dios es espíritu. De manera que cuando dice Dios sopló en él, quiere decir Dios le compartió de lo que es él. De manera que nosotros tenemos algo que se parece a Dios. Eso se llama espíritu. Fíjense bien, eso se llama espíritu. Cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios, haga de cuenta que Adán y Eva eran como alguien de donde salía agua. Eran como una fuente de agua, Adán y Eva, de donde salía agua y corría agua. Pero cuando cometieron el pecado, entonces como que se selló aquel manantial. O sea, empezó a brotar agua ahí, y cuando cometieron el pecado, se acabó el agua. Ya no hubo más agua. Cuando los hombres creen en Cristo, que murió en la cruz, el pecado es removido, y al removerse el pecado, brota el agua inmediatamente. Brota la bendición de Dios, brota la vida de Dios, brota el Espíritu de Dios. Se mueve el Espíritu de Dios como un río. Fíjate bien.
¿Qué quiere decir? Que en el momento que nosotros creemos en Cristo que murió en la cruz del Calvario, en ese mismo instante se rompe la capa de encima de nosotros y empieza a fluir Espíritu de Dios. El mismo Dios ya está en nosotros y se mueve de una manera que a uno le resulta difícil soportar aquello. No sé si me puedan entender. Les voy a comentar algo que ustedes saben. ¿Quiénes conocen los globos? Dicen allá en Guatemala, ¿cómo le dicen? Las chimbombas. ¿Dónde le dicen chimbombas? Bueno, todos conocen los globos, ¿verdad? Los que se usan cuando hay cumpleaños y todo eso. ¿Nunca han inflado uno? Sí. Lo van inflando y lo van inflando, y si de pronto te falla, que ya no puedes. ¿Nunca te ha pasado que se te viene el aire hacia atrás? Tienes que hacerte a un lado, porque si te quedas con la boca abierta se te viene todo el aire acá adentro, y es mucho, y es con más fuerza que lo que tú lo empujaste. Cuando tú estabas inflando ibas poco a poco, pero cuando sale viene con una fuerza tremenda, ¿verdad? Imagínate a una máquina con mucha fuerza que de pronto hace explosión dentro de ti. Piensa por un momento. ¿Alguno de ustedes tuvo una experiencia en estos días, hace 15 días acá? ¿Sintió algo? ¿Tú qué sentiste, hijo? ¿Cómo qué sentiste dentro de ti? ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? Sentí como, no sé cómo explicarte, pero sentí algo bonito, algo muy especial. Y es que no se puede explicar, porque imagínate si estamos nosotros como la parte de allá de la calle, secos, y si de pronto hay una explosión dentro de nosotros y empieza a brotar agua como un río. ¿Quién lo puede explicar? ¿Y quién lo puede soportar? Por eso es que a veces vemos a las mamás o a los papás que están con los brazos levantados y tiemblan y se mueven y saltan. Es que no soportan la presión que tienen dentro. Pero es que ahí dice la palabra de Dios. Dice: el que cree en mí, que morí en la cruz. Con que creas que yo morí en la cruz, dice, de adentro de ti, ahí léalo, de adentro de ti brotarán, fluirán como ríos de agua viva. Imagínate, estamos muy tranquilos, muy contentos, y si de pronto sintiéramos como que ahí se abrió un río, ahí nació un río, ahí nació tanta agua que se convierte en un río, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Ahora, si sabemos que eso es poder de Dios, ¿cómo sentiríamos que estamos llenos del poder de Dios? Algo glorioso está sucediendo. ¿Qué sería más grande en esta tierra? Nada. Porque aún los que le sirven a Satanás, los brujos, los hechiceros, toda esa gente sí sienten cosas raras, pero nada es semejante a lo que uno siente con el poder de Dios. Porque acá estás sintiendo al mismo Dios, el que creó al mismo ángel que ahora es Satanás. Con ese estamos ahora. Pero a donde yo quiero ir, y hoy, mira, hijo, deja que el Señor te siga tomando como estás, y puedes ser un hombre que Dios use para llevar a multitudes, que yo no me voy a comparar contigo ni siquiera así, mira.
porque Dios puede hacer cosas grandes. Con todo eso dentro de ti, tú no te imaginas por dónde te lleva el Señor y cómo te abre puertas y cómo hace cosas maravillosas. Para mí no sería algo más glorioso que esto, que ver que de acá salen personajes que Dios use de una manera gloriosa, aunque yo les ande cargando las maletas después. Amén. Y Dios puede usar a las mujeres también. Hay muchas jovencitas perdidas en los vicios que podrían venir solamente para explicarles qué es lo que sintieron ustedes, por qué lo sintieron, y esas personas, al explicarles, ellas van a sentir lo mismo que ustedes y las salvamos de esa condición. O sea que Dios nos quiere usar de una manera especial. Grabémonos esto una vez más. Cristo dijo: el que cree en mí, no leamos lo demás, sino vayámonos hasta donde dice: de su interior. El que cree en mí, de su interior, de adentro de él, brotarán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir? En el momento que tú creas en mí, en el momento que tú creas que Cristo murió en la cruz, Dios, que ya tiene parte de Él en ti, porque cuando Él sopló, dejó parte de Él en nosotros. Esa parte de Él en nosotros no tenía fuerza, porque por el pecado se cortó la comunicación y no había fuerza. Cuando creemos que Cristo murió, haz de cuenta que se conecta la electricidad y entra la potencia en ti, y ahí brotan esos ríos de agua viva. Es algo glorioso. Por eso es algo que no se puede soportar. Yo le pregunté a este joven que qué sintió, solamente para que me dijera que no podría explicarlo, porque lo que es de Dios el hombre no lo puede explicar. Pero sí puede darse cuenta y decir: lo que él dijo fue algo especial, algo que no puedo explicar, pero fue algo, es real. Y eso, hermano, hermana, se quiere manifestar en ti. Cuando tú fuiste formada, hermana, en el vientre de tu madre, en el instante que fuiste concebida en el vientre de tu madre, ahí tenías el soplo de Dios. Ese soplo de Dios es el punto de contacto de Dios, para que cuando tú crees en Cristo, que murió en la cruz, tu pecado es removido, y Dios, que tiene contacto en ti allá, hace la conexión espiritual y comienzas a tener la relación con el poder de Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Les voy a preguntar a los niños, que seguramente les han dado clases las hermanas por ahí: ¿quién me puede decir algo del rey David? ¿Quién ha oído algo del rey David? ¿Quién ha oído algo del rey David? ¿Nadie de ustedes? Que dice que David peleó con un gigantón, un hombre tan alto, tan fuerte, que el mismo rey Saúl, que era un hombre de guerra y que era el rey, que era el que podía y debía ir al frente del ejército, y dice que el rey Saúl era tan alto que todos, el más alto del pueblo de Israel, llegaba hasta aquí, hasta su cuello. Toda la cabeza quedaba por encima de todos los habitantes de Israel. Era Saúl el único que se veía ahí más alto, porque no solamente sale la cabeza, salen los hombros y sale todo un hombrón allá. Pero cuando vio al gigante Goliat, el rey Saúl se escondió y dijo: soy el más alto, pero ese es un gigantón. Y viene, a ver, ven hijo para acá. Si Dios nos pudiera permitir, yo creo que David estaría como este jovencito, o a poco más chico. Fíjese, así, más chico yo creo. Gracias, hijo. Y cuando viene el gigante y dice: a ver, vamos a pelear, que salga uno de ustedes y vamos a pelear, y el que gane, ahí perdió todo el ejército. Y pues le decían a Saúl: pues usted
mi majestad, usted mi rey que está grandotote. No, yo no voy. Usted rey, no, yo no. Y ahí estaba David. Y se levanta David, ven acá, hijo, ven. Y se levanta David así, hermanos, un muchachito así. Fíjese, un muchachito se levanta y el rey escondido por allá, y se levanta un niño como él, gracias hijo, y dice: yo voy contra ese gigante. Y se ríen y los hermanos le dicen: cállate, vete allá a cuidar las borregas. ¿Quién te dijo que vas a ir allá? Cállate, muchacho loco, vete. Y él dijo: yo voy. Y dijo: ¿quién es ese miserable que venga a retar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es ese? Ay, tremendo. Yo voy. Y no le creían. Y le dijo al rey Saúl: Señor, yo voy. Y le dijo: vete por allá a jugar las canicas, vete por allá a jugar pelota, vete por allá. ¿Y sabes qué dijo David? Óiganme, niños. Dice: Señor, yo me he dedicado a cuidar las ovejas de mi padre, y han venido leones a querer llevarse una ovejita, y yo los he agarrado y les he abierto la boca así hasta que les truena la boca, y ahí quedan. Y nadie iba a decir que era cierto. ¿Quién iba a creer eso? O si viene un oso y quiere llevarse un animalito, yo voy y yo lo destruyo ahí. Y era cierto. Pero ¿cómo era que hacía eso? Es que Dios lo había escogido y Dios obraba a través de él, y por eso lo probó cuando fue contra Goliat. Y dice la palabra de Dios que con una sola pedrada le dio en la frente y cayó el gigante y acabó con él. Un niñito que Dios usó. No era el niño solamente, era Dios a través de aquel niño. Y ese mismo Dios está entre nosotros. Y ese mismo Dios puede tomar la vida de uno de ustedes. Y uno de ustedes a esa edad puede comenzar a hacer una historia que ni siquiera la hemos conocido en este mundo. Vean ustedes cuántas cosas malas están sucediendo en el mundo, pero Dios podría tomar a jovencitos como ustedes y moverlos y hacer cosas grandes. Prepárense para que Dios haga algo especial. Acuérdense de esto. Cristo dijo: el que cree en mí, de su interior, de allá de adentro de él, de allá de adentro, brotará como un volcán cuando hace erupción. Todo está tranquilo y de pronto hace un trueno y comienza a brotar la lava. Y por eso dice: el que cree en mí, el que cree que morí en la cruz, el que cree que morí por sus pecados, dice, de su interior, de allá de adentro, se moverán como ríos de agua viva. Y esa agua viva, en el verso 39 dice, esto dijo, eso lo dijo Juan. Juan dijo: esto que dijo el Señor lo estaba diciendo por el Espíritu Santo que iba a venir, porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, lo más normal, lo más común es que comencemos a tener una experiencia gloriosa. Y esa experiencia gloriosa no es otra cosa que el mismo ser de Dios, que el mismo Dios, con toda su potencia, con todo su poder, que está comenzando a actuar en nosotros desde lo más profundo. ¿Por qué? Porque allá en nosotros está el Espíritu, el soplo, lo que Dios nos dio. Y ahí se conecta a Dios y de ahí hay una explosión tremenda. ¿Me están entendiendo, niños? ¿Me están entendiendo, jóvenes? Algo va a suceder en este día.
Déjenme decirles, es más fácil que suceda en ustedes algo especial que me perdonen que todos los hermanos. Porque hay hermanas que dicen: ay, se me olvidó, no metí tal cosa al refrigerador. Ay, se me olvidó, dejé la lumbre encendida. Tienen un montón de cosas en la mente que ustedes no tienen. Es más fácil que ustedes tengan una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Y hoy, domingo por la noche, es el día de ustedes. Les he apartado este día para dedicárselos a ustedes, y voy a estar pidiendo a Dios por ustedes, y voy a estar orando por ustedes, y de aquí van a salir personas que Dios va a usar de una manera especial. Así, no importa la edad que tienen, Dios va a estar haciendo cosas maravillosas en ustedes. Gloria a Dios. Abran los que tienen su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 15. Ya tenemos Romanos capítulo 8, versículo 15. No lean nada hasta donde dice: hemos recibido, al final, oiga bien, donde dice: habéis recibido el espíritu de adopción. Ahí vamos a comenzar. Oiga bien, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, una iglesia como la nuestra en Roma, y les dice: ustedes han recibido el Espíritu. Eso quiere decir a Dios, porque Dios es Espíritu. Ustedes han recibido a Dios. Dios ha venido a ustedes. Ustedes han recibido a Dios, y al haberlos recibido, los adopta. Has recibido cuando creíste en Cristo. Al creer en Cristo, el Espíritu Santo viene a ti y dice: este niño ya tiene dueño. Dice: has recibido al espíritu de adopción. ¿Quién sintió algo especial de ustedes, hija? El otro día, hace 15 días, ¿quién recibió algo especial? ¿Quién sintió algo especial allá? ¿Tú, verdad? Bueno, eso es lo que estaba diciendo Dios. Viene Dios a ti y dice: esta niña, aunque es hija de Karina y de Juanito, pero yo la voy a recibir como hija mía. La voy a recibir en mi familia de ángeles y de hombres y mujeres que han servido al Señor. Yo la voy a recibir también acá. Va a ser parte de toda esta familia. Va a venir a llenar la casa de Dios. ¿Sí me entiendes, hija? Por eso dice: han recibido el espíritu de adopción. Al recibir, al creer en Cristo, Dios hace su entrada a ti y te acepta, te recibe como su hijo. Dice: han recibido, dijo el apóstol Pablo, ustedes creyeron en Cristo, han recibido a Dios, que es espíritu y que los adopta, los recibe como sus hijos. Por eso es que nosotros los cristianos decimos: somos los hijos de Dios. ¿Por qué somos los hijos de Dios? Porque cuando creímos en Cristo, dice la Biblia que Dios hace su entrada a nosotros y nos declara sus hijos. Nos aparta, nos recibe, nos da su autoridad, nos da su poder, y se mueve ya Él a través de nosotros. ¿Entendimos ahí? Han recibido el espíritu de adopción. Y luego dice: por el cual, por ese espíritu, por Dios que ha llegado a nosotros, nosotros podemos hablar con Dios, dirigirnos a Dios. Pero mire lo que dice el verso 16. El espíritu que hemos recibido, ¿qué dice? El espíritu mismo, ese espíritu que hemos recibido, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Fíjense bien,
¿Se acuerdan qué fue lo que hizo Dios cuando hizo su muñequito de tierra? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Sopló. Al soplar pone espíritu en él, le comparte su espíritu. Ese espíritu está ahí. Cuando nosotros creemos en Cristo, Dios, que es espíritu, viene a nosotros. ¿Y a dónde viene? Según dice ahí en Romanos 8:16, viene a nuestro espíritu. Viene a nuestro espíritu y le dice algo. ¿Qué le dice? Que ahora somos hijos de Dios, que ahora somos sus hijos. ¿Y quién podrá con alguien que es hijo de Dios? ¿Qué le podrá hacer falta a alguien que se convierte en hijo de Dios? Por eso es que cuando nosotros creemos en Cristo y tenemos esa experiencia que algunos de ustedes han tenido, ustedes mismos se sienten que tienen algo muy especial, porque están ahora teniendo a Dios en toda su plenitud en ustedes. Me dio una queja tu mamá de ti hoy. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo: mi hijo ya no quiere estar casi en la casa, quiere estar más en la iglesia. Y mi hijo prefiere mejor no comer que estar en la iglesia. Le interesa más estar en la iglesia que comer. ¿Por qué? Porque ya le sucedió lo que nos ha sucedido a muchos de nosotros. Eso está tremendo. Cuando eso toma lugar en nosotros, ya no somos nosotros. Es Dios el que está trabajando a través de nosotros. Y yo le dije algo hoy, y eso lo voy a dejar claro: que tú estabas teniendo problemas desde niño, personalmente, o en tu forma de entender o de expresarte, y que ahora con Dios en ti ya no vas a tener ningún problema. ¿Ves? Que ya no vas a tener ese problema, porque es el mismo Dios el que está obrando a través de ti. El Dios que creó a los sabios, el Dios que creó a los más inteligentes, el Dios que creó a los oradores y a los predicadores y a los políticos, ahí está ahora en ti. ¿Qué te hace falta? Deja que se mueva todo eso. Deja, aún cuando no alcances a comer, quédate ahí. Que a veces nosotros, por andar por allá haciendo cosas que no interesan, no comemos. ¿Qué más si lo hacemos sirviendo a Dios? ¿Estamos entendiendo? Acuérdense de esto. Dijo Cristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de allá de adentro, brotarán, se romperá algo y empieza a salir como agua de ahí, como un río, que no solamente nos hace sentir a nosotros especiales, pero esa agua es Espíritu de Dios que llega a los demás. Va a llegar el día que se van a acercar a ti hasta muchachitos que andan en drogas, que andan en cosas que no deben, y te van a pedir ayuda. No te extrañes. Cuando tú no tenías esto que ahora tienes, podías ver a una persona en la calle con drogas o lo que sea y te daba miedo. Déjame decirte, con lo que tú tienes ahora, ya no te va a dar miedo. Y va a haber ocasiones que en lugar de que huyas, vas a querer ir a encontrarles, porque ahora Dios te lleva, porque tiene algo en ti que les quiere dar a ellos. Y vas a ir con toda la autoridad de quitar aquello que ellos tienen, porque llevas a Dios contigo. Y por una razón muy especial, Dios está en ti para poder ayudar a toda esa gente. El que cree en mí, como dice la Escritura, hermano, hermana, usted cree en Cristo que murió en la cruz, pues crea que porque cree en Cristo está brotando un río. Este río no es como los ríos de allá de Guatemala o de Honduras o de México. Hay algunos ríos que son solamente del tiempo de lluvias.
Solo en los tiempos de lluvias corre ese río, pero cuando no llueve por algún tiempo, se va bajando hasta que se seca. Hay ríos que siempre corren, pero hay ríos que se secan cada año. Y nosotros, en el momento que brotan esos ríos de nosotros, no se secan, fluyen todo el tiempo. Todo el tiempo debemos tener esa alegría, ese gozo, ese regocijo, esa autoridad, ese poder para luchar contra cualquier cosa. Todo el tiempo está fluyendo y otros más pueden ser bendecidos. Tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos familiares, tenemos compañeros de trabajo, los cuales necesitan bendición de Dios, y la bendición de Dios la llevas tú. Esta noche hablo con los que están acá, con los hermanos adultos. Esta noche, si tú traes una enfermedad, no importa cuál sea, quiero que pases en esta noche cuando yo haga el llamado y creas, no en que yo voy a poner mi mano sobre ti, que yo tengo poder. No, yo no tengo poder, el poder me tiene a mí. Cree cuando pases acá que tú, por creer en Cristo Jesús que murió y resucitó, tienes ya a todo el poder de Dios en ti, y que ese poder de Dios se está moviendo en ti, y que esa enfermedad que está tan terrible en tu vida no podrás soportar la presencia del poder de Dios, y de pronto desaparecerá y el poder de Dios seguirá moviéndose en ti de una manera especial. Dale un aplauso al Señor si tú vas entendiendo la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vengan conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 39. Gloria a Dios. ¿Se recuerda que leímos en Juan 7:38? Cristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando dijo el que cree, quiere decir todos los que crean. No solamente ciertas personas, todo el que crea. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Será que hay hermanos que han creído en Cristo y no han tenido una experiencia espiritual? Levante la mano, hermano, si usted no ha tenido. Amén, hermano. ¿Alguien más no ha tenido una experiencia que diga: yo veo que aquel tiembla, yo veo que aquella persona se cae? ¿Por qué será? ¿Será que es de Dios? ¿Alguien no ha tenido una experiencia? ¿Alguien no ha hablado en otras lenguas de los que están aquí? Levanten su mano, hermanos. Sí hay, hermanos. ¿Saben qué, hermanos? Nada más mantengan esto en mente. Yo ya creí que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Con eso, ténganlo en mente, créanlo con todo su corazón y dejen que el poder de Dios se empiece a mover, porque eso lo dijo Cristo. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de aguas vivas, como ríos de agua viva. Cuando dice agua viva, quiere decir agua que corre, agua que se mueve, agua que está en constante movimiento. Así es que grábese eso. Ya abrimos Hechos capítulo 2, versículo 39. Ahí el apóstol Pedro está hablando con los judíos. Ahí el apóstol Pedro está hablando con los judíos. ¿Y qué es lo que les dice? Porque para ustedes les está hablando de este poder, de esta bendición, les está hablando del Espíritu Santo, y les dice: porque para ustedes, los judíos, es la promesa. Dios ha prometido llenarlos con su Espíritu, saturarlos con su Espíritu. Dios ha prometido a ustedes, los judíos, llenarlos de su Espíritu, porque para ustedes es la promesa. ¿Y qué más?
y para vuestros hijos, los hijos de los judíos. Ahora yo me tomo la bendición para mí, porque yo también he creído en Cristo. Y si yo creo en Cristo, a mí me dice Dios, no solamente para los judíos, sino también para ti. Y si ha sido para mí, entonces también es para mis hijos. Ahí dice, porque para vosotros los judíos es la promesa. Para vuestros hijos, los hijos de los judíos, es esta promesa. Les prometo llenarlos del Espíritu Santo. Y luego, para los que están lejos, quiere decir los judíos que andan por allá, por otros lados. Pero termina diciendo algo bien tremendo. ¿Cómo te llaman, mamita? Jennifer. Dice ahí al final del verso 39, y para Jennifer, a quien el Señor llamará en el área de Los Ángeles, para ella también es la promesa. ¿Sí? Tú ya has creído en Cristo Jesús, ¿verdad, hijo? Para ti es la promesa. Para ti Dios quiere que tú creas que Cristo murió y resucitó, porque quiere darte esa bendición. Para todos lo que Dios llamare. Fíjate bien, Dios llamó a tu papá y tu papá los trae a ustedes, y de pronto tú oyes que Cristo murió y resucitó y tú crees en Él, y también para ti es la promesa. Cuando dice para todos los que Dios llame, es para todos aquellos que reciban la predicación del Evangelio, para todos aquellos que escuchen que Cristo murió y resucitó, para todos ellos es la promesa, para todos ellos es la bendición. ¿Cuál bendición? De que en un momento dado brote de ellos como un río de agua viva. De pronto empiece a moverse algo dentro de ti, de acá de adentro. No viene de afuera, brota de adentro. ¿Por qué? Porque acá adentro tenemos el soplo de Dios, el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros creemos en Cristo, Dios hace contacto con nuestro espíritu y le da la fuerza, y ahí comienza a moverse el poder de Dios. Y de ahí para adelante ya no somos los mismos. Qué tremendo, qué precioso es el poder de Dios. Ya voy a terminar aquí y nos vamos a preparar para recibir algo de parte de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y después de esta escritura vamos a ver a quién va a bendecir Dios de una manera especial. Algo va a estar sucediendo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. Pongan mucha atención. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Oigan, tu cuerpo, tú eres el templo donde Dios ha hecho morada, donde Dios vive. Desde que crees en Cristo, al creer en Cristo, dice Dios: ahora me quiero mover a vivir aquí en esta casita. Está tremendo. Cuando tú dices: creo que Cristo murió y resucitó, y dice Dios: aquí quiero vivir adentro. Está tremendo. Dios es tan grande que toda la creación no lo puede soportar, pero Dios puede estar dentro de ti con todo su poder. Está tremendo eso, que de pronto sientas tú que Dios está en ti, dentro de ti, todo, con todo su poder. No un pedacito de Dios, no un poquito de Dios, todo Dios está en ti. Porque el Dios que nosotros tenemos está aquí y está con un chinito allá al otro lado del mundo al mismo tiempo. Y el Dios que creemos nosotros está para ti y está para mí. Tú puedes ir por la calle hablando con Dios
y yo puedo ir hablando con Dios allá, y millones de personas van hablando con Dios, y Dios nos va atendiendo al mismo tiempo a todos. Ese es el Dios al que nosotros servimos, que está en todo lugar y que tiene todo el poder y que desea mostrarse a los hombres y a las mujeres que le aman. Aquí terminamos, y yo quiero invitar a los jóvenes, a los niños, para que reciban una bendición de parte de Dios. Vengan acá.